13 horas en punto. Saludamos ahora mismo con cada uno de nuestros televidentes y les damos la bienvenida a Telediario Emisión Central. Finalizamos el mes de junio con importante información del país y del mundo. Presta atención a nuestros titulares. Profesionales de la salud de Guayaquil llegan a Quito para prestar su apoyo en la atención a pacientes con COVID en el Hospital Temporal de El Parque Bicentenario. Se mantienen las fechas para la primera y segunda vuelta presidencial. Así lo ratificó el CNE. La primera vuelta se realizará el 7 de febrero de 2021. Tercer día de audiencia de apelación en el caso Sobornos 2012-2016. 3 abogados de los sentenciados reportaron estar contagiados con COVID-19. Reacciones de repudio generan las denuncias de casos de corrupción por el inadecuado uso de carnets de discapacidad. En lo internacional, la Organización Mundial de la Salud informó que hay 133 vacunas candidatas contra el COVID-19. 15 de ellas, experimentales, se estudian en humanos. Arrancamos con información que se genera en el Hospital Temporal de Quito en el Parque Bicentenario a propósito del apoyo que recibe la capital con el arribo de profesionales de la salud desde la ciudad de Guayaquil. Saludamos a Verónica Rivadeneira, quien se encuentra en esta casa de salud. Verónica, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carla. Un saludo para ti, para toda la audiencia que sintoniza ya Ecuador TV. Los saludamos desde el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito, en donde está funcionando el Centro de Atención Temporal, al que arribarán en pocos minutos más médicos, enfermeras y varios profesionales de la salud de la ciudad de Guayaquil. Se trata de 21 profesionales de la salud, habíamos dicho ya, médicos, emergenciólogos, internistas, enfermeras, desde Guayaquil, que están ya en Quito para prestar su apoyo a los pacientes de COVID en el Centro de Atención Temporal ubicado aquí en el Bicentenario, aquí a nuestras espaldas. La Municipalidad de Guayaquil entregó además una donación de mascarillas, gel y también medicinas para coadyuvar en el tratamiento por el incremento de contagios en Quito. Veamos el reportaje de Javier Ceballos. Todos ellos son médicos, emergenciólogos, internistas y enfermeras, quienes enfrentaron y enfrentan la COVID-19 en Guayaquil y que ahora están en Quito para brindar su ayuda y experiencia en el hospital temporal habilitado por el municipio de Quito en el Parque Bicentenario. Katy Barreiro es enfermera. Su vocación por ayudar no ve hora, lugar ni cualquier otro impedimento para ayudar a sanar. Y estamos aquí para dar ese granito de arena para que Quito también salga adelante, así como lo está haciendo la ciudad de Guayaquil. Con Katy son en total 21 profesionales de la salud quienes trabajarán en Quito por un periodo inicial de 15 días. Dar la seguridad de que el quiteño tiene que siempre estar con las medidas de seguridad, nunca estar muy confiado, ¿sí? Salir como cuando sea prioritario salir. Carlos Salvador, director de salud del municipio de Guayaquil, detalló que este personal puede prolongar su presencia en Quito o alternarse con otros especialistas que han expresado su voluntad de aportar al sistema de salud de la capital. Al aporte humano de médicos, la municipalidad porteña entregó al Cabildo de la ciudad capital una donación de insumos médicos y de bioseguridad para apoyar en esta emergencia sanitaria. Hay elementos de protección como son mascarillas, alcohol gel, medicamentos, hidroxicloroquina, paracetamol. Jimena Abarca, secretaria de Salud del municipio de Quito, agradeció el apoyo de la hermana provincia del Guayas y de la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. Por haber considerado esta estrategia para poder ayudarnos mutuamente y en este caso nosotros recibir la ayuda de este contingente de profesionales de la salud que vienen a apoyarnos. Ellos tuvieron todo el pico más alto de la pandemia en nuestra ciudad. Hacemos un llamado a la reflexión de cuidarnos bastante. De esta manera, la solidaridad entre provincias hermanas se materializa en hechos concretos. Javier Ceballos, Ecuador TV. Al momento nos encontramos aquí a la expectativa de la llegada de los médicos quienes ya arribaron a la capital ecuatoriana, al aeropuerto de Tababela, y se espera que lleguen en pocos minutos más acá al centro de atención temporal donde se encuentran los pacientes que presentan síntomas leves de COVID-19 y están a la expectativa de que estas personas hagan un apoyo real en unos 15 días que se van a quedar acá
estos médicos, estas enfermeras, emergenciólogos, tan importante este apoyo que también ha sido valorado por las autoridades municipales. La alcaldesa de Guayaquil, por su lado, ha expresado la solidaridad y por su parte el alcalde capitalino Jorge Yunda también ha agradecido este gesto de la alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, quien ha manifestado que se envían 80.000 unidades de medicamentos, equipos de protección personal, así como también las 2.000 pruebas PCR para darle la mano a nuestros hermanos quiteños, según ella había expresado. Y también la presencia de estos 21 médicos del hospital municipal que van a acudir justamente al Bicentenario en la capital ecuatoriana. En pocos minutos más estaremos a la expectativa de la llegada de los profesionales de la salud que apoyarán ante el crecimiento de contagios en la capital. Sigues tú con más, Carla. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Muchas gracias por tu reporte. Nosotros estaremos pendientes de la información que se generan en este punto del norte de la capital. Y ahora nos trasladamos a Cotocollao, que es otra de las parroquias en las que se contabilizan el mayor número de infectados por COVID-19. Valeria Villarruel se encuentra en esta zona para informar lo que ocurre a esta hora. Carla y amigos televidentes, muy buenas tardes. Nos encontramos en la calle Lizardo Ruiz. Estamos en el sector de Cotocollao, donde se registran 287 infectados por COVID-19. Esta es una de las parroquias del norte de la capital de los ecuatorianos, donde las autoridades han delineado como que está dentro de este mapa de calor por la pandemia que estamos atravesando. Como vemos, hay mucho comercio, hay mucha gente que está transitando a esta hora de la tarde. Justamente hay mucho comercio también informal que se registra en esta zona, que según las autoridades es una de las de mayores conflictos por los casos de COVID-19 que se registran en la capital de los ecuatorianos, y por la cual también las autoridades están analizando otro tipo de medidas y señalaron que incrementarán los controles en estas zonas de la ciudad. Previo a este recorrido que vamos a hacer en pocos minutos, la tarde de este lunes nosotros visitamos Guamaní y Chillogallo para ver cuál es la situación. Aquí tenemos el siguiente informe. Son imágenes que reflejan lo que viven los sectores de Guamaní y Chillogallo en el sur de la capital de los ecuatorianos. Gran cantidad de personas de todas las edades caminan sin el debido distanciamiento. La mayor parte utiliza mascarillas, que una minoría no lleva protección. Parece no importarles estar expuestos al contagio o infectar a otros si son portadores del coronavirus. No sabemos respetarnos, cuidarnos, salen a tomar, a bailar por las calles tirados. No hay respeto de la gente, a veces no usan ni mascarillas, discúlpeme, ando como el perro. Calipso es un habitante de Guamaní que conoce de cerca el virus que tiene al borde de la muerte a un familiar. Ve a mi hermano, ve, nosotros llevamos, él es del seguro, ahorita está en estado de coma. Las veredas están llenas de todo tipo de artículos, comida típica, verduras, artículos de limpieza hasta prendas de vestir. ¿Qué nos toca hacer es esto, ya que no nos dan nuestros sitios de trabajo? ¿No cree que a nosotros también nos da miedo infectarnos? Con riesgos nosotros salimos. Esta semanita salí, porque no hay de dónde más coger, más pagar agua, luz no hay. En Chillogallo, los dueños de los locales aseguran que viven una pesadilla y temen por su vida. La mayoría anda sin mascarillas, escupen en el suelo. Viene el desorden y traen a la delincuencia. Nosotros de aquí nos hemos enfrentado con la mayoría de ladrones. Afirman que en las últimas 3 semanas los informales invadieron la zona y que para protegerse colocaron barreras. Les han ofrecido puestos, pero ellos no quieren. Y reiteran la falta de control. No estamos en contra del comercio informal, del trabajo, pero sí que se ordenen. Según el Comité de Operaciones de Emergencia de Pichincha, 10 parroquias concentran el 50% de los enfermos de COVID-19. La mitad está localizada en el sur de Quito. Lidera Chillogallo con 532 casos, Guamaní con 469, Belisario Quevedo 376 infectados, el Centro Histórico 365, La Magdalena 350. Al cierre de este recorrido, encontramos a personas en estado etílico que minutos antes tomaban de la misma botella. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Nosotros nos vamos a quedar en Cotocollao y también avanzaremos hacia Calderón para ver cómo está la situación en estas dos parroquias del norte de la capital. Mientras tanto, Carla, tú sigues con más información. Buenas tardes.
Buenas tardes, Valeria. Gracias por la información. Y en más noticias, el mercado de San Roque en el centro de Quito reabrió sus puertas a la ciudadanía con el 60% de operatividad. Los comerciantes se realizaron pruebas de COVID-19 y atienden a los usuarios con las debidas medidas de bioseguridad. Aquí el trabajo comienza muy temprano. A las 3 de la mañana San Roque abre sus puertas a comerciantes y distribuidores. Y desde ese preciso momento inician también todos los controles internos y externos a este centro de abasto. A las 7:30 la atención es al público, pero ahí los controles no se detienen, al contrario, se intensifican. Elizabeth Gómez es la vicepresidenta de la Asociación de Comerciantes Nuevo San Roque. Dice que todo cuidado es válido, pues ha costado mucho trabajo retomar la operatividad. Pruebas del COVID que nos hicimos por parte de cada una, entonces, y que le salió negativo, están aquí las personas. La que por ahora es parcial, primero por el respeto al aforo, y también porque muchos comerciantes han preferido no arriesgarse ante el COVID-19. Porque hay personas vulnerables de la tercera edad que ellas decidieron y no pueden salir. Y hay personas que por el temor no quieren salir. Por ello también la afluencia al centro de abasto es reducida, algo que esperan los comerciantes se modifique con el pasar de los días. Sí, poco cliente está entrando todavía hasta acostumbrarse. Vuelvan otra vez al mercado de San Roque, ya está todo como antes se podría decir, con los nuevos protocolos. 2 accesos están habilitados en el mercado para tener un mayor control. Los comerciantes también realizaron un llamado a la ciudadanía para que no se compre nada que se oferte en el exterior de San Roque. Alex Llanos, Ecuador TV. Y en Guayaquil se cumplen 40 días en semáforo amarillo. Luego de ser la ciudad más golpeada por el COVID-19, no se registran rebrotes. Las autoridades piden mantener la alerta epidemiológica. Desde el 20 de mayo, el puerto principal epicentro del COVID-19 entró en semáforo amarillo. A pesar de mantener controlados los contagios por la pandemia, su transición a semáforo verde aún debe esperar. Más aún con los reportes de los rebrotes que se registran en otras ciudades del país. Desde hace 40 días en Guayaquil la cifra promedio de fallecidos se registra en 0. Sin embargo, esto no significa que se haya superado la crisis y peor aún que la ciudad esté libre de la segunda ola. Según cifras del ECU 911, tan solo en Guayaquil se registra un promedio de 50 alertas diarias por aglomeraciones. Los sectores con mayor incidencia son al sur, Suburbio y Guasmos, mientras al noroeste, Bastiones, Monte Sinaí, Nueva Prosperina, Marta de Roldós y sectores aledaños. La necesidad de que la comunidad participe de manera mucho más activa en el control de Guayaquil. Aquí no se han abierto ni parques, ni malecones, ni centros de tolerancia, ni centros de juegos, nada de eso. Ese escenario todavía no lo estamos ni siquiera analizando. Para un mayor control, el municipio dividirá la ciudad en 17 sectores para georreferenciar la población y establecer alertas. En los puntos de mayor contagio se instalará una clínica móvil. Se señalizarán casas donde vivan afectados. La Universidad de Especialidades Espíritu Santo y la Escuela Superior Politécnica del Litoral realizarán un estudio de prevalecencia del virus y mediante el software SoSafe se monitoreará denuncias ciudadanas. Es una fase más difícil y más segura y más cerrada también del control sanitario en la ciudad de Guayaquil. Así es que hablar de verde todavía para nada. Hasta el 30 de junio tan solo el municipio de Guayaquil ha atendido a más de 102.000 pacientes en el centro de convenciones, los hospitales del día, el Hospital Bicentenario, unidades móviles, brigadas puerta a puerta y en telemedicina. Además de la atención prioritaria que se da en los hospitales públicos y las brigadas de médico del barrio con atención puerta a puerta con pruebas de COVID-19, impulsado por la Gobernación con su programa Guayas Vive. A nivel general, existen más de 550 camas para atender a pacientes COVID-19. Mientras, en el INSPI se procesan cerca de 900 muestras diarias. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Y un paciente que se enferma de gravedad con coronavirus pasa por procedimientos médicos que pueden ser traumáticos y dolorosos. Experimentan imposibilidad para respirar y asfixia. En algunos países se realizaron campañas para mostrar el drama por el que pasan los infectados para concienciar a la ciudadanía.
Cuando un individuo se contagia de gravedad con coronavirus, pasa por un auténtico viacrucis, como por ejemplo la imposibilidad de respirar con normalidad. Experimentan una sensación de asfixia permanente, así lo indica David Larreategui, médico internista. Y a eso le sumas que la oxigenación del cuerpo cae por debajo, por límites muy alarmantes, entonces los tejidos del cuerpo no pueden oxigenar bien y empieza a haber varias fallas, principalmente pulmonares, cerebrales, renales. En Chile, un país con altos niveles de contagios, en poblaciones que van desde los 25 hasta los 50 años, se realizan campañas mediante videos en los que médicos se tapan la boca, la nariz y hacen un pequeño orificio para respirar. Todo esto para ejemplificar la dificultad que tiene un paciente para oxigenarse. Realmente desesperante. A ver si piensas un poco mejor en exponer a tus hijos, a ti mismo. Una afectación tal del pulmón que se llena de líquido que prácticamente la entrada de aire para que el paciente pueda respirar disminuye de manera drástica. El calvario no termina ahí. El procedimiento médico para atender a un paciente con COVID-19 puede ser traumático. Primero se separan por completo de sus familiares, son atendidos de manera aislada en zonas específicas y si a pesar de los cuidados empeoran, no queda otro camino que intubarlos, como se aprecia en el siguiente video de una campaña denominada Cuídate Joven. Están inconscientes, están completamente sedados porque nadie de nosotros es capaz de mantener un tubo en la tráquea. Imagínate, está pasando por las cuerdas vocales y todo. Claro. Entonces es imposible que nosotros podamos mantener un tubo y para eso tú tienes que estar sedado y analgesiado. El tiempo promedio que pasa un paciente en estas condiciones es de 10 a 12 días, desconectado de la realidad, y si no presenta una mejoría, probablemente no se enterará ni siquiera de su propia muerte. Si en el mejor de los casos se recupera, podría quedar con secuelas. Y además, el mismo problema que deja la ventilación pulmonar. Hay problemas asociados a la fibrosis pulmonar y a daño pulmonar que puede ser continuo y constante. Por todas estas razones, si usted no quiere pasar y ver a sus familiares transitar por este dolor y sufrimiento, utilice mascarilla, lávese las manos y guarde, sobre todo, el distanciamiento social. Juan Carlos Figueroa, Ecuador TV. Importantes recomendaciones, 13 horas con 17 minutos y ahora retomamos contacto con nuestra compañera Verónica Rivadeneira, quien se encuentra en el Hospital Temporal de Quito en el Parque Bicentenario. Tienes información en torno al arribo de profesionales de la salud que apoyaron desde la ciudad de Guayaquil. Te escuchamos, Verónica. Hola Carla, buenas tardes, un saludo para ti y para toda la audiencia de Ecuador TV. Les saludamos nuevamente desde las afueras del Centro de Atención Temporal, aquí en el Bicentenario, al norte de Quito, y saludamos en este momento al doctor Carlos Salvador Fernández, quien es el director municipal de salud del municipio de Guayaquil. Vamos a darle la bienvenida, doctor, muchas gracias. Cuéntenos un poco del contingente de profesionales de la salud que va a venir justamente, que va a llegar en pocos minutos más para prestar su apoyo. Sí, buenas tardes. Bueno, el pueblo de Guayaquil se solidariza con nuestros hermanos acá de la ciudad de Quito. Existió el acercamiento entre la doctora Cintia Viteri y el doctor Yunda, por lo que hemos traído nosotros un contingente de 21 personas dividido de la siguiente manera, entre médicos especialistas, intensivistas, clínicos, emergenciólogos, médicos residentes, auxiliares y enfermeras. Adicional, estamos trayendo también una contribución de medicamentos, insumos y materiales de limpieza. ¿Qué medicamentos se están trayendo? Son como 100.000 tabletas que se han traído. Más de 100.000 tabletas, se está trayendo hidroxicloroquina, eritromicina, paracetamol, acitromicina. Pruebas rápidas también estamos trayendo, alcohol gel, guantes y mascarillas. Y en este momento justamente va a empezar la descarga de estos materiales que se ha traído justamente acá para apoyar en un momento complicado que vive la ciudad de Quito, doctor. Así es, en este momento se va a proceder a la descarga. ¿Y los médicos también vienen ahora? Están en unos 5 o 10 minutos llegando para, en primera instancia, tener un acercamiento, hacer un estado de situación actual y tratar de ver cuáles van a ser las medidas que se van a coordinar justamente con la personal acá del municipio de Quito. Los profesionales de la salud que van a venir, justamente, ¿qué especialidades tienen? Vienen también enfermeras, ¿nos podría detallar un poco más de eso? Ya, viene un médico intensivista, 2 médicos clínicos, un emergenciólogo, vienen médicos generales
3 enfermeras y 7 auxiliares. Vale recalcar que todos ellos tienen la experiencia con el tratamiento de pacientes con COVID-19. Ellos han estado durante toda la pandemia trabajando justamente en el homólogo, en el Centro de Convenciones de la ciudad de Guayaquil. ¿Y justamente cuántos días se va a quedar este contingente de médicos? Ya, inicialmente ellos van a estar 15 días. Si la necesidad lo requiere, podemos enviar otro grupo después de los 15 días siguientes. Y más que nada apoyo, solidaridad, doctor, y también la experiencia de los médicos que ya vivieron etapas muy difíciles en la ciudad de Guayaquil. Sí, ellos estuvieron durante toda la pandemia, sobre todo en el mes de marzo, abril, que tuvimos el pico más alto de pacientes. Muchísimas gracias. Agradecemos la presencia del doctor Carlos Salvador Fernández, director de salud del municipio de Guayaquil, quien nos ha comentado sobre el contingente de profesionales de la salud, 21 en total, que llegaron a la capital para apoyar justamente en esta situación que vive en este momento la ciudad de Quito, cuando se han incrementado los contagios de COVID-19. Seguimos contigo, Carla. Buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. De ser necesario, nosotros retomaremos contacto contigo. Gracias por tu reporte. Y más noticias de Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores informa mediante un comunicado oficial que el Centro de Rehabilitación Social El Turi, ubicado en la provincia de Azuay, mantiene la atención médica oportuna como parte de las medidas para mitigar la pandemia del COVID-19 entre las personas privadas de la libertad. Las acciones implementadas a inicios de marzo se intensificaron luego de que fueron detectados los primeros casos positivos de coronavirus. Hasta el momento se registran 124 personas contagiadas con COVID-19, de las cuales 5 reciben atención médica en diferentes casas de salud y gracias al tratamiento recibido, 4 internos ya dieron alta y retornaron a sus pabellones. También se registró el fallecimiento de 3 internos por COVID-19 que representaban enfermedades preexistentes como diabetes, hipertensión y neumonía. En otro tema, los pescadores artesanales celebraron su día con una ofrenda en memoria de los trabajadores caídos víctimas de la pandemia. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca entregó kits, bonos y asesoría financiera para reactivar el sector. El Día del Pescador Ecuatoriano se conmemoró con cruces en el agua, arrojadas al río Guayas en tributo a los pescadores fallecidos víctimas de COVID-19, pero también a quienes murieron en manos de la delincuencia mientras realizaban sus faenas de pesca en alta mar. Y rendir homenaje a los 137 pescadores y líderes que fallecieron en el COVID-19. De mi parte, pues yo les agradezco a ustedes por esa buena ayuda que me van a dar, ya que él dejó también a una niña de 4 años, Fandá. Una de las comunidades más golpeadas por la pandemia fue Playas y Santa Elena. Más de 5.000 pescadores no pudieron trabajar y las pérdidas ascienden a $200.000 diarios. Hoy estoy utilizando las mascarillas, los guantes, las botas. Yo antes en mi bote llevaba 3, 4 pescadores. Lamentable ahora tengo que llevar máximo 2. Económicamente la pesquería en déficit, en los precios económicos está la producción. La pesca artesanal garantiza la soberanía alimentaria, pero también genera empleo y divisas con la exportación de especies frescas y congeladas. Prácticamente en exportaciones se estima siempre que la pesca artesanal contribuye con $100 millones al año y el consumo interno en movimiento económico genera alrededor de $150 millones al año. Estamos hablando de más de 200 caletas pesqueras que hay en el país. También ha habido una paralización de la flota durante algunas semanas, lo cual para el pescador artesanal es terrible porque realmente deja de recibir sus ingresos, que son casi a diarios. Aproximadamente 65.000 personas viven directamente de la pesca artesanal. Las autoridades entregaron un reconocimiento a los familiares de las víctimas, kits alimenticios y bonos en reparo de sus deudos. Créditos que van con muy baja tasa de interés hasta el 5% a 36 meses plazo y con 6 meses de gracia. Inicialmente a través del Banco del Pacífico, pero se irán sumando más instituciones financieras. También se va a entregar tablets a nuestros líderes, porque ahora no nos podemos reunir siempre, pero por lo menos virtualmente. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Revisemos ahora las últimas cifras de COVID-19 actualizadas por el Ministerio de Salud.
El Ministerio de Salud informa las cifras de coronavirus que se registran en nuestro territorio. Hasta el momento, se tomaron muestras para COVID-19 entre PCR y pruebas rápidas a 147.212 personas. Se reportan 5.900 pacientes recuperados, 7.243 casos con alta hospitalaria, 14.451 alta epidemiológica, 79.140 casos descartados, 56.342 casos confirmados y 4.527 personas fallecidas. Las provincias que registran el mayor número de contagios son Guayas con 15.012 casos, Pichincha 7.720, Manabí 4.445, Los Ríos 2.269, El Oro 2.022, Santo Domingo de los Áchilas 1.977 y Azuay 1.762. En la Corte Nacional de Justicia se desarrolla el tercer día de audiencia de apelación en el caso Sobornos 2012-2016. 3 abogados de los sentenciados se reportan con COVID-19. Con la asistencia de 7 abogados y 13 vía telemática, se reinstaló el tercer día de audiencia de apelación a la sentencia de 8 años por cohecho agravado en el caso Sobornos. Con la modalidad virtual también se conectó la jueza Dilsa Muñoz, miembro del tribunal. Esta diligencia se desarrolló en medio del temor de los abogados por un nuevo colega que se reportó con COVID-19 y quien durante estos días participó en la audiencia. De esta manera ya son 3 los abogados con este virus. Pero sí, estuvimos en salas contiguas, pero evidentemente sí preocupa a toda la defensa porque es un tema de salud. Entre los argumentos presentados durante la mañana de este martes están los de la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass y del ex secretario jurídico de la presidencia Alexis Mera, quienes fueron parte del círculo cercano del ex mandatario Rafael Correa. No se demuestra ni bajo ninguna prueba que se le haya entregado dinero al señor Alexis Mera. El tribunal falla y es errado y no motiva adecuadamente su sentencia. La defensa de la ex asesora Pamela Martínez, quien recibió una pena de 38 meses y 12 días de cárcel en calidad de cooperador eficaz. Sus argumentos los presentará de forma reservada ante el tribunal. Ya que existe por mandato legal la reserva de información y esta información es de carácter restringido. Esta apelación se sustenta en la no valoración por parte del Tribunal de Instancia de las pruebas aportadas por Pamela Martínez. La diligencia se efectúa con fallas en la conexión telemática, lo que ocasionó la suspensión por varias ocasiones. Olga Velasco, Ecuador TV. Para este 15 de julio a las 9 horas se fijó la audiencia de juicio en contra del exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado y 3 personas más procesadas por el delito de peculado. La Fiscalía investiga presuntas irregularidades en contrataciones que efectuó la SECOM para el mejoramiento de las sabatinas durante el anterior gobierno. Esta diligencia se difirió por 2 ocasiones. Por ello, en la providencia de la Corte Nacional de Justicia se señaló que la cita judicial será improrrogable. El 21 de octubre de 2018, Fernando Alvarado se fugó del país luego de retirarse el dispositivo de vigilancia electrónica que mantenía como parte de su medida cautelar. Y frente a los casos de corrupción registrados en los últimos días, que se descubrió el uso de carnés de discapacidad para varios beneficiarios, varios organismos se pronuncian. La adquisición de bienes con el uso de carnés de discapacidad para las personas vinculadas con actos de corrupción muestra el rechazo total de Betsabe Pilaloa, presidenta de la Asociación de Hemipléjicos, Cuadraplégicos y Parapléjicos del Guayas. Porque para una persona con discapacidad que no tiene dinero, anda de Herodes a Pilato queriendo obtener el carnet de discapacidad. Para los niños con discapacidad, sus mamitas andan de un lado para otro. El Consejo Cantonal de Protección de Derechos, que realiza la observancia de las políticas públicas, también hace un pronunciamiento. Hacer un llamado consciente a la ciudadanía, a las personas que tienen acceso y principalmente a las autoridades. Por parte del Consejo Nacional de Discapacidades y el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador se realiza una auditoría de todos los vehículos importados con carnés de discapacidad. Va a permitir tener claridad de quienes en realidad tuvieron o han hecho mal uso de esta condición para haber abusado principalmente desde
desde la importación de vehículos y otros beneficios. Los organismos apoyan todo tipo de investigación que se realice en torno a este tema, de parte de las entidades competentes. Y que se persiga completamente a los culpables. Este caso continúe y ellos sean castigados de forma ejemplarizadora. Para que esto se aclarezca, para que esto no se repita, para que estas cosas no se den. Cabe destacar que desde mayo de 2013 la emisión de los carnés de discapacidad está a cargo del Ministerio de Salud Pública, en un proceso de evaluación, verificación médica y psicológica. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. La situación que enfrenta la región y el mundo por la pandemia del COVID-19 marcó el diálogo en la 17ª Mesa Nacional de Movilidad Humana. En ese sentido, el canciller José Valencia destacó el trabajo realizado para proteger a la población migrante y refugiados que viven en el Ecuador. Evidentemente, los plazos que estaban marcados en el proceso de regularización de los migrantes venezolanos van a ser extendidos de tal manera que no afecte, por evidentes razones, el lapso que duró la emergencia o que ha durado la emergencia sanitaria del estado de excepción. También con los refugiados, por cierto, no quiero dejar esto de mencionar, hemos seguido con los pasos y procedimientos de la población refugiada en el país. Digo, aparte de este trabajo, también se ha manifestado en estos últimos meses una continuación de ese compromiso del Ecuador en los foros multilaterales en materia de movilidad humana. En más noticias nacionales, no habrá modificaciones al calendario electoral por la emergencia sanitaria. El Consejo Nacional Electoral ratificó que se mantienen las fechas para la primera y segunda vuelta presidencial el 7 de febrero y 11 de abril de 2021. A través de un comunicado, el Consejo Nacional Electoral anunció que no modificará el calendario electoral. Ratificó la vigencia y ejecución de la planificación que fue aprobada el pasado 12 de marzo. Ocurre luego del pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral, en el que señaló que un cambio en el proceso que está en marcha es inviable porque atenta contra los plazos y términos establecidos en el Código de la Democracia. Termina plazos de atención a los recursos que interponen las organizaciones políticas durante el proceso electoral y tienen que ser respetados. Atamaín, ante la Comisión de Fiscalización del Poder Legislativo, dijo que ya se han cumplido 4 actividades del cronograma. La última fue el 19 de junio con la entrega del registro electoral a las organizaciones políticas. Con la decisión, el calendario queda de la siguiente manera. Entre el 9 y 23 de agosto, la selección de candidatos en partidos y movimientos políticos. 17 de septiembre, la convocatoria a elecciones. Entre el 18 de septiembre y 7 de octubre, inscripción de postulantes. El 17 de enero de 2021, por primera vez, se llevará a cabo el debate de primera vuelta. El 7 de febrero, elecciones presidenciales de asambleístas y parlamentarios andinos. Y la segunda vuelta, el 11 de abril. Y en un solo día el voto, pero con medidas de bioseguridad, que lo único que tenemos ahora como directrices para evitar contagios es el distanciamiento social. Sin embargo, está en debate si el CNE tendrá todos los reglamentos para que se lleve a cabo el periodo electoral tras las reformas al Código de la Democracia. Hay que hacer los reglamentos de inscripción de candidaturas, hay que hacer el reglamento del proceso de democracia interna y que ya deberían de estar aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Atamaín mencionó que debido a la crisis sanitaria se ampliarán el número de recintos electorales en el país. Valeria Villarroel, Ecuador TV. El concurso de frecuencias de radio que inició el 15 de mayo permitirá acceder a los participantes a 3.096 frecuencias FM, de las cuales 2.212 son para medios privados y 984 para medios comunitarios. Con el objetivo de democratizar el espacio radioeléctrico y fortalecer la libertad de expresión en el país, el 15 de mayo la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones Arcotel inició a nivel nacional el concurso de frecuencias de radio FM. Hasta el 7 de julio próximo se receptará las solicitudes para participar en el concurso. Sacamos a concurso 3.096 frecuencias distribuidas en diferentes zonas del Ecuador. De estas, 2.212 son para medios privados
y 984 para medios comunitarios. Las 3.096 frecuencias que entrarán en concurso serán distribuidas en 79 áreas de operación zonal. Si en una zona no existe demanda de frecuencias, se hará un proceso simplificado. Caso contrario, se aplicará un proceso público competitivo. Si las radios que están participando no tienen competidores, es un proceso simplificado donde se puede entregar el título en no más de 30 días. Si por una radio o por un título habilitante están compitiendo 2 o más ofertantes, será un proceso competitivo. Ese proceso competitivo puede demorar 2 meses. La resolución de adjudicación de frecuencias se realizará el 12 de octubre de 2020 y la suscripción del título habilitante e inscripción en el Registro Público de Telecomunicaciones se hará el 29 de octubre de 2020. El título habilitante que se entregará para los medios de comunicación y los concesionarios tiene una validez de 15 años. Para que todos los medios de comunicación a nivel nacional, luego de 10 años, puedan tener finalmente un título habilitante y una frecuencia que les permita trabajar sobre la libertad, sobre la democracia y sobre todo bajo ningún chantaje ni amenaza de ninguna índole. Luego de que el ministro de Telecomunicaciones Andrés Michelena denunció un conflicto de intereses en la veeduría creada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para vigilar el concurso de frecuencias de radio, el involucrado Héctor Velasco presentó su renuncia como coordinador de la veeduría ciudadana cuestionada. Se han excusado el coordinador y, de lo que tengo entendido, la subcoordinadora, pero han ingresado 3 nuevos integrantes. Si es que hay inconvenientes o inconsistencias de alguno de los veedores, son los ciudadanos los que finalmente tienen el deber y el derecho de impugnar con documentación que sustente estas impugnaciones. Santiago Tello, Ecuador TV. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, la Fiscalía Provincial del Guayas y la Policía Judicial intervinieron en un inmueble en la ciudad de La Urdesa, en Guayaquil, en las calles Víctor Emilio Estrada, 1312 y Costanera. En el lugar se descubrió una sofisticada instalación de telecomunicaciones clandestina, conocida como Sistema de Telefonía Internacional No Autorizado tipo Bypass, diseñado para cursar de manera ilegal llamadas telefónicas de origen internacional hacia nuestro país, como si fuesen llamadas locales y causar graves perjuicios al Estado ecuatoriano. El sistema clandestino descubierto tiene una capacidad técnica de 200 canales de voz para llamadas telefónicas. Los equipos descubiertos permitían procesar las llamadas de origen internacional para luego terminarlas en las redes telefónicas de las operadoras CNT y Conecel, que detectaron técnicamente tráfico irregular. El fiscal dispuso a la Policía Judicial del Guayas la incautación de los equipos descubiertos como evidencias del delito cometido. La Fiscalía seguirá las investigaciones para determinar a todos los responsables del ilícito de telecomunicaciones descubierto. Y en espera de un segundo debate, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia contempla la posibilidad que las pensiones alimenticias o protección económica para los hijos se extienda hasta los 24 años. Sobre el tema hay opiniones divididas en la Asamblea y también en la ciudadanía. De acuerdo a las reformas planteadas en este proyecto de ley, las pensiones alimenticias se transformarían en un régimen de protección económico que podría extenderse hasta los 24 años. Las opiniones ciudadanas son diversas. Que la responsabilidad no acaba sino hasta cuando los hijos ya están con los estudios hechos. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque ya con 18 años es suficiente, ¿no? Eso dependería de la economía de cada persona. Hay un inconveniente en lo que es las pensiones alimenticias. Muchas veces no es utilizado para los niños. El tema está dentro del Código de la Niñez y Adolescencia, que pasó el primer debate en días pasados y fue una propuesta del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Con esto lo que se quiere de alguna manera es garantizar que quienes formalmente estén estudiando y hayan continuado sus estudios tanto a nivel secundario y están pues también ya en el nivel superior, pues de alguna manera se garantice la culminación de sus estudios. En todo caso no es un tema definido, está para el debate. Pretende que los padres que a partir de los 18 años, esta no sea solamente una obligación de quien vive con el hijo, sino de los dos progenitores. Los titulares de este derecho deberán demostrar que se encuentran cursando estudios en cualquier nivel y que les impide dedicarse a una actividad productiva, pero el legislador César Roón no está de acuerdo en que se establezca como obligación. Hay una contradicción, pues si estamos hablando del Código de la Niñez y Adolescencia, ¿cómo entender entonces el tema de las pensiones educativas
a jóvenes adultos de 24 años. Los padres ayudan a sus hijos siempre a medida de sus posibilidades. No sabemos la situación de cada una de las familias y, por otro lado, no podemos tampoco a nuestros hijos hacerlos inútiles. Por otra parte, la asambleísta Gabriela Larriategui recordó que el 84% de las pensiones alimenticias están por debajo de los $129. Con una pensión de $129, no es pues que es un mantenido y que no va a tener que trabajar también, ¿no? El articulado plantea además que en caso de tener alguna discapacidad o enfermedad rara o catastrófica, la protección se deberá brindar hasta la muerte del titular. Sofía Montoya, Ecuador TV. Continúan las denuncias de ciudadanos que tienen excesos en las planillas de energía eléctrica. Les contamos el caso de Doris Lema, quien el mes cancelaba $30 y en mayo le llegó una planilla por $2.361. Es decir, la empresa eléctrica Quito le pide cancelar un valor mensual que corresponde a 19 edificios de 4 pisos. Desde el 26 de mayo, Doris Lema no puede conciliar el sueño. Ese día intentó pagar su planilla de luz eléctrica y le salió un valor desproporcional, $2.361,88. Pensó que era un error del internet, pero no. Días después le llegó su planilla física por ese mismo monto. Al ver este valor, que realmente es abismal, inmediatamente tratamos de comunicarnos. Bueno, en la emergencia todo estaba cerrado, entonces dijimos, bueno, vamos a esperar. Sin embargo, ya han pasado estos meses, ya estamos en el mes de terminando junio, ingreso a julio y hemos estado insistiendo. Doris cancelaba $30 mensuales. Vive en un departamento en un edificio que tiene 4 pisos y cada uno tiene su medidor propio. Si fuera un valor acumulado del edificio sería $120. Pero a ella le pidieron pagar $2.361. Es decir, debe pagar por 19 edificios de 4 pisos. Y no lo harán. Y han sido a veces días o noches que hemos pasado muy preocupados. Lo más grave del proceso es que el medidor se encuentra a nombre de una persona que ni siquiera conoce y nunca ha vivido allí. Es un tema de la empresa eléctrica. Son ellos los que tienen que realmente no solo decir arreglo una base de datos y paso en un medidor de una persona que ha vivido años aquí al nombre de otra que es totalmente desconocida para nosotros. Han buscado una respuesta de la empresa eléctrica Quito, pero no han tenido ningún arreglo. Casos como los de Doris son común encontrar en las afueras de la entidad, a donde acuden los quiteños en búsqueda de una solución. ¿Cómo puedo pagar de una propiedad que yo no tengo? Y yo estoy constando con mis comprobantes que está día a día, he pagado todos los meses para no hacerme de acumular. Obviamente, si tienen alguna inquietud, si es que se ha generado como un reclamo, deberían esperar la resolución del reclamo para nosotros identificar si efectivamente hay algún problema en ese sentido o si se ratifica el valor. Pero la queja ciudadana es que no responden y que les piden pagar para luego arreglarles el problema. Es cierto que no hay una respuesta inmediata, pero no todos los requerimientos recetados son procesados. En los casos que se registren inconsistencias se emitirán notas de crédito con valores a favor que serán devengados en los meses siguientes. María Elena Vaca, Ecuador TV. Las obras de pavimentación del último tramo de la avenida Eloy Alfaro en el norte de Quito finaliza este martes 30 de junio. La vía permaneció cerrada desde el pasado sábado para el desarrollo de los trabajos sobre la calzada y la recuperación de los espacios públicos tomados durante la construcción del metro de Quito. Así lo informó José Luis Guijarro, gerente de la obra civil de la empresa Acciona. En estos últimos 5 días hemos terminado una de las partes más complicadas que ha tenido la ejecución de la construcción de la primera línea de metro de Quito, que son estos accesos a la estación de la Carolina. Estos últimos 5 días lo que se ha hecho es la repavimentación definitiva del tramo de la Eloy Alfaro afectada por estas obras. Han sido especialmente complicados la ejecución de estos accesos porque no podíamos cortar la Eloy Alfaro por completo, ha habido que hacerlo en muchas fases y además hay infinidad de servicios de diferentes compañías que se han visto afectados por la ejecución de este túnel que atraviesa toda la Eloy Alfaro por aquí debajo, comunicando las diferentes bocas de acceso de la estación de la Carolina con el cuerpo de la estación. En el desarrollo de las noticias del mundo les contamos que continúan a escala mundial las investigaciones para encontrar un inmunizador contra el nuevo coronavirus. La vacuna se vuelve cada vez más urgente a medida que las naciones abandonan el confinamiento. Con 176 vacunas en fase preclínica y otras 18 que ya se prueban en humanos, la existencia de un inmunizador contra el nuevo coronavirus se visualiza cada vez más cerca.
Investigadores británicos y chinos ya están probando posibles vacunas fuera de sus fronteras en países como Brasil y los Emiratos Árabes Unidos, porque hay muy pocas infecciones nuevas en sus territorios. A la par, Estados Unidos se prepara para iniciar la prueba más grande. 30.000 personas recibirán una inyección creada por el gobierno a partir de julio y aproximadamente un mes después, otras 30.000 probarán una vacuna británica. En España, que es uno de los países más afectados por la pandemia, existen 12 proyectos de inmunizador. Un informe sobre la estrategia de investigación para superar la COVID-19 e impulsar la ciencia y la innovación en el país explica que las investigaciones recibieron una financiación de 7.8 millones de euros, aunque aún no superan la fase de prueba en animales. Tenemos que ser cautelosos y cuidadosos. Esperamos ansiosamente y podemos ver un tremendo trabajo hacia una vacuna segura y efectiva, pero no hay garantías de ello. Esta no es una carrera de quién llega primero, aseguran investigadores de institutos nacionales de salud. Más bien se trata de obtener tantas vacunas aprobadas, seguras y efectivas como sea posible. Coralía Pérez, Ecuador TV. Y China reportó 19 casos de COVID-19, de los cuales 8 son de transmisión local y 11 proceden del extranjero, según las autoridades sanitarias. Los 19 positivos representan un leve repunte respecto a los 12 del domingo y los 17 del sábado. Las autoridades no anunciaron nuevos fallecimientos por COVID-19, por lo que la cifra se mantuvo en 4.634. El Ejército de Colombia informó de un segundo caso de violación perpetrado por militares contra una menor de edad indígena que se conoció en las últimas horas. En este caso se trata de una niña asaltada en el departamento de Guaviare. El comando de la 22ª Brigada de la Selva, a través de un comunicado, lamentó lo ocurrido e indicó que el proceso disciplinario fue pedido por la Procuraduría Regional a comienzos de este año y, según el Ejército, la entrega del caso al Ministerio Público está en trámite. Los hechos ocurrieron en septiembre del 2019 y se suman a la violación de la semana pasada de una niña de 13 años en Vera Chamí, en el corregimiento de Santa Cecilia de Pueblo Rico, Risaralda. Investigadores descubrieron en China una nueva cepa del virus de la gripe porcina con todas las características capaces de causar una futura pandemia, según un estudio publicado en la revista científica estadounidense PNAS. El virus se llama G4 y, según el informe, tiene una combinación única de 3 linajes, uno similar a las de las cepas encontradas en aves europeas y asiáticas, la cepa H1N1 que causó la pandemia de 2019 y una H1N1 norteamericana que tiene genes de los virus de la gripe aviar humana y porcina. Y desde el 1 de julio, la Unión Europea abrirá sus fronteras con un conjunto de recomendaciones que permitirán a los viajeros de fuera del bloque visitar los países miembros. Como se esperaba, la lista de 14 países no incluye a Estados Unidos, cuya tasa actual de infección por COVID-19 no cumple con los criterios establecidos por la Unión Europea para que se considere un país seguro. El criterio requiere que los casos confirmados de COVID-19 en los países de la lista sean similares o inferiores a los de la Unión Europea por cada 100.000 ciudadanos durante los 14 días anteriores a partir del 15 de junio. Y Nicolás Maduro expulsó a la embajadora de la Unión Europea de Venezuela. El mandatario venezolano respondió así a las sanciones que impuso la Unión Europea a 11 funcionarios venezolanos por su papel en los que considera actos y decisiones contra la democracia y el Estado de Derecho en el país. La embajadora de la Unión Europea, Isabel Viljante Podrosa, debe dejar el país en 72 horas. Y tenemos a continuación un informe desde Washington con Sofía Pisani de La Voz de América, quien nos actualiza los casos positivos de COVID-19 en Estados Unidos. Expertos sanitarios de Estados Unidos advierten que las personas tienen que actuar de manera responsable mediante la implementación del distanciamiento social y el uso de máscaras faciales, especialmente en las zonas más calientes como las del sur del país. Esto ante el incremento del número de casos de COVID-19 en la última semana, justo cuando la mayoría de los estados estarían entrando en la fase 3 de las recomendaciones del gobierno para el restablecimiento de las actividades comerciales.
Una alerta que se genera justo cuando las cifras de COVID-19, acorde con la Universidad Johns Hopkins, refleja un total de 2.550.000 casos y las muertes se ubican en 125.800. Por otro lado, la Casa Blanca negó que el presidente Donald Trump haya sido informado sobre la supuesta información que fue publicada el pasado 26 de junio por el New York Times de que la inteligencia militar rusa ofreció recompensas a militantes vinculados con los talibanes para matar supuestamente a tropas estadounidenses en Afganistán. En Twitter el domingo el presidente Donald Trump escribió que nadie le informó o le dijo, ni el vicepresidente Mike Pence ni el jefe de gabinete de la Casa Blanca, sobre los llamados ataques a las tropas en Afganistán por parte de los rusos, a lo que calificó de noticias falsas por parte de New York Times. Desde Washington, con la agenda informativa, les informó Sofía Pisani de La Voz de América para Ecuador TV. En marzo de 2021 iniciará el juicio a implicados de la muerte de George Floyd. Además, el Cirque du Soleil pide protección judicial para reestructurarse en Canadá. Más en nuestro segmento El Mundo Ahora. El Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró inconstitucional una ley de Luisiana que restringía el aborto. Esta decisión fue un revés para Donald Trump y el movimiento antiabortista, que presiona desde los estados más conservadores. El gobierno de Trump calificó el fallo de desafortunado. Esta decisión es la primera tomada en materia del aborto en los últimos años. Un juez de Minneapolis fijó el 8 de marzo de 2021 como posible fecha de inicio del juicio a los 4 implicados en la muerte de George Floyd, pero amenazó con cambios si las partes seguían hablando del caso a los medios. Es decir, la fecha puede ser revisada a medida que avancen los procedimientos y audiencias. Vestido con un traje naranja de prisionero, con su cara cubierta con una máscara, el ex agente Derek Chauvin compareció por video desde la prisión de alta seguridad. En China, el Parlamento aprobó la controvertida ley de seguridad con la que Pekín se atribuye nuevos poderes en Hong Kong y que los críticos temen sea el fin del marco de un país con dos sistemas. La norma, temida como una amenaza a las libertades de los hongkoneses, fue aprobada por el Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular. La jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, indicó que se crearán unidades dedicadas en la policía y en el Departamento de Justicia para hacer cumplir la ley. El célebre Cirque du Soleil, golpeado de lleno por la pandemia de coronavirus, anunció que pidió la protección judicial contra los acreedores para tratar de reestructurarse. El grupo alcanzó un acuerdo de compra con sus actuales accionistas, que son fondos de inversión estadounidenses y chinos, así como la administradora de fondos de pensiones de Quebec en Canadá, a fin de ser luego remontada en subasta. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Las reformas al Código Orgánico Integral Penal sanciona con drasticidad el maltrato animal. Es por ello que autoridades de Ambato, frente al envenenamiento de 11 perros, pondrán la denuncia. Los ambientalistas esperan que este caso no quede en la impunidad. La noticia de que 11 perros habían sido envenenados en la ciudad de Ambato se hizo viral en redes sociales. Frente a ello, las autoridades del Cabildo pondrán la respectiva denuncia para que este acto no quede en la impunidad. Quiero rechazar actos de esta naturaleza que desdicen mucho de personas que puedan ser respetuosos con la vida de cualquier ser vivo, en este caso con estos animalitos, con estas mascotas que forman parte de la fauna urbana de nuestro cantón. Vamos a presentar la denuncia respectiva ante el Ministerio Público a efectos de que el órgano competente pueda identificar al presunto responsable de estos hechos. Los actos ocurridos tendrán repercusiones, pues recordemos que desde el pasado 21 de junio de 2020 ya están en vigencia y aplicación las reformas al Código Orgánico Integral Penal. El instrumento legal tiene en total 127 reformas que incluyen nuevas tipificaciones de delitos y contravenciones, entre ellas la muerte, abuso sexual y maltrato animal. Y según el COIPA, la persona que se le encuentre culpable del envenenamiento de los canes tendrá una sanción de pena privativa de la libertad de 1 a 3 años. Lo que pasó en Ambato ya se puede penalizar, ya se puede buscar justicia de manera legal. Digamos que ahora sí los derechos de alguna manera defienden a los animales, no como quisiéramos, pero creo que es un buen comienzo y bueno, creo que podemos darle seguimiento a este caso para buscar justicia con el responsable, ¿no?
En redes sociales también se han mostrado fotografías en donde las personas se han concentrado en los exteriores de la vivienda del presunto culpable del delito, por los cuales algunas personas se han dado la ingrata tarea de lanzar piedras en el domicilio del presunto autor de este hecho, que es muy criticable, pero creo que también nosotros debemos de no perder la calma, actuar con absoluta mesura y dejar que sean las autoridades responsables los que tengan que tomar la resolución correspondiente. Los 11 perros envenenados ahora se encuentran enterrados en un terreno en la ciudad de Ambato. Carla Arcentales, Ecuador TV. Con esta información nosotros nos despedimos de este espacio informativo. Gracias por acompañarnos. Continúe en sintonía de Ecuador TV.